Saludos y bienvenido a todos los que se encuentran conectados con nosotros en este servicio virtual. Yo soy Fred, ella es mi esposa. Raquel Díaz Montalvo. Nosotros somos de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, ubicada en la avenida Magnolia de Bayamón, Puerto Rico. En esta transmisión se va a encontrar con cánticos, oración y palabra. Sí, palabra de Dios. Y al decir palabra de Dios, Dios ciertamente nos quiere hablar hoy. Me quiere hablar a mí y te quiere hablar a ti. Y quisiera compartir un pequeño pasaje bíblico que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 2, que es la primera epístola que les envió el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Tesalónica. Y él les dio, en la epístola relata que él les da gracias a Dios por la manera que ellos recibieron la palabra. ¿Y cómo la recibieron? No la recibieron como palabra humana, la recibieron por lo que es palabra de Dios y que la misma actúa en la vida de ellos como creyentes. La palabra tuvo efecto en la vida de ellos. Ellos no eran creyentes, no había una conversión. La conversión vino a resultados de ellos recibir la palabra como es palabra de Dios, viva y eficaz, con un mensaje esperanzador que se encuentra en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el mensaje esperanzador que tanto nos hace falta a nosotros hoy día, que estamos viviendo una situación difícil en todo el mundo? Y es el reencuentro y la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Como lo describe Tito, the blessed hope, la bendita esperanza. Ese es el mensaje esperanzador que estuvo comunicando Pablo junto con sus colaboradores hacia Tesalónica, y tuvo inmensos resultados, la conversión de ellos a la fe cristiana. Y Dios quiere ciertamente hablar a nosotros hoy, y con eso les dejo a nuestro pastor, reverendo Fernando González, con la oración inicial. Vamos a comenzar este tiempo en oración. Únanse conmigo. Glorioso Señor, bendito sea tu nombre. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Yo te doy gracias, Dios, por el llamado que continuamente nos haces. Señor, te pido que abras nuestros oídos espirituales. Te pido, Dios, que podamos caminar en tu dirección, responder a tus palabras, no ignorarte, Dios. Te pido también, Señor, si hay alguien que está escuchando este tiempo juntos que tenemos, Dios, y está enfermo, yo te pido, Dios, una visitación de sanidad, que tú, Dios, los sanes, que tú, Dios, traigas vida, traigas salud a los cuerpos, Señor, que tú te manifiestes y te glorifiques en sus cuerpos y en sus vidas. Yo te pido, Dios, que ese evento de sanidad sea uno que exalte tu nombre, que glorifiquen, Dios, tu nombre, porque los has visitado. Yo te pido, Dios, que tú toques vidas y corazones para salud y para salvación, que caminen, Dios, escuchando tu voz, obedeciéndote. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En este momento vamos a adorar al Señor por medio de los cánticos. Vamos a tener a nuestra hermana Lía, Tania y Bruni con el tema Adorable. Adicionar a eso a nuestro hermano Murphy con el tema En ti, Señor, se puede confiar. Amén. Así que no dejemos de confiar en el Señor, y en este momento vamos a deleitarnos en su presencia y a adorarle. Amén. Toda la gloria y todo el honor lo tiene Cristo, mi Rey y Señor. Es por su gracia tenemos perdón. Gloria al que vive, Jesús Redentor. Adoradle, adoradle, adoradle a Cristo el Señor. Adoradle, adoradle, adoradle a Cristo el Señor.
Ven y adoremos a aquel que llevó toda la culpa, su vida nos dio. Su inmensa gracia nos da salvación, gloria y cordero por su redención. Adoradle, adoradle, adoradle a Cristo el Señor. Adoradle, adoradle, adoradle a Cristo el Señor. Gloria por la eternidad, agradecidos por siempre, por su amor y su fidelidad, debemos a Cristo alabar. Demos la gloria por la eternidad, agradecidos por siempre, por su amor y su fidelidad, debemos a Cristo alabar. Adoradle, adoradle, adoradle a Cristo el Señor. 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 Me encuentro solo y sin amigos. Hasta mis padres y hermanos me han dejado. No tengo alivio. Mira mis llantos, pero en algo yo me aferro, y es que en ti, Señor, se puede confiar, porque en ti, Señor, se puede
lugares para recibir la palabra del Señor, que va a ser expuesta por nuestro pastor, el reverendo Fernando González. Que Dios le bendiga. Después de yo haber estudiado el pasaje bíblico que vamos a estar meditando en él, me puse a pensar que este asunto de ser padres es un asunto difícil. No solamente es difícil porque tenemos que enfrentar la vida y ser muchas veces el ancla fuerte de una familia, aun cuando no tengamos muchas fuerzas, sino que se hace más difícil porque tenemos experiencias que se tienen que compartir con el resto de la familia. Me explico. Con la experiencia que se aprende de todas las cosas que hemos aprendido a través de la vida, uno adquiere cierto conocimiento de cómo anticipar situaciones. Y eso nos pone en responsabilidad de cuidar y aconsejar a otros. Y no siempre siguen ni desean los consejos que les damos. Ser pastor también tiene sus frustraciones parecidas. Hay problemas que pueden ser evitados, pero no siempre se desean los consejos que uno ofrece. Somos así. A los padres que tienen la experiencia y el buen consejo, esto puede ser de frustración. Piensa por un momento lo que Dios experimenta con nosotros. Dios nos ofrece de su sabiduría. Nos ha dado su consejo claro en la Biblia. Y nosotros respondemos a veces con que no nos gusta lo que Dios nos dice. O con que preferimos nuestra propia manera, aunque Dios ya haya dicho que lleva esa manera a sufrimiento y condenación. Los discípulos de Jesús tuvieron reacciones similares a lo que decía Jesús. Jesús les advertía del peligro, Jesús les decía que tenían que cuidarse y orar, y ellos respondían que estaban bien. Ellos insistían en decir que Jesús está equivocado, que ellos están bien y por lo tanto que Jesús es el que está mal. Vamos a ver el pasaje bíblico de hoy, Marcos 14, 26 al 42, donde precisamente vemos esa interacción. Y quisiera que notemos en particular la interacción de Pedro con Jesús. Esa interacción tuvo un impacto permanente en Pedro. Y de hecho, quisiera y oro que lo tuviese también en nosotros. Así que veamos qué es eso que Dios nos quiere enseñar en este día. Voy a dar lectura al pasaje Marcos 14, del 26 al 42. Léanlo conmigo. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Glorioso Señor, Salvador, Maestro, bendito Dios. Te pido, Señor, que esta palabra que tú nos has dado, esta experiencia que tuvo Pedro, Señor, que nosotros podamos realmente entrar en este proceso, que podamos entrar, Señor, en este evento y pueda, Señor, ser nuestra vida marcada. Que podamos, Dios, reaccionar con humildad que reconoce, Dios, tu poder, tu autoridad y la necesidad que tenemos de ti. Yo te doy gracias, Dios, porque tú insistes en perdonarnos, tú insistes en llamarnos. Y te pido, Dios, que nunca nosotros dejemos de venir a ti, porque tú nunca te cansas de estar preparado para nosotros. Señor, en este momento vamos a estar hablando de tu palabra. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que toque el corazón de todos los que están oyendo. Que sea tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra, el que asimismo toque el corazón. Señor, glorifícate en cada persona que está oyendo. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las figuras importantes en el relato de lo que pasó aquella noche es Pedro. Pedro es uno de los líderes principales de los apóstoles. Jesús les dice a sus discípulos que él sabe que ellos lo van a abandonar. Jesús no lo dice a modo de regaño, ni les estaba reclamando ni cuestionando por qué lo iban a abandonar. Jesús se los dice para que ellos se preparen espiritualmente para ese evento, para que sepan también, y esto es bien importante, la ruta del regreso a Jesucristo. Ellos se van a alejar, pero Jesús les está mostrando el camino de regreso, porque eso es lo que Dios siempre ha querido, que regresemos a casa, que regresemos a tener la comunión con Él, que fue la razón para la cual Él nos creó, para que tengamos comunión, una relación de amor. La razón de Jesús venir a la tierra fue precisamente la reconciliación entre Dios y los hombres. Así que cuando Jesús les dice que lo van a abandonar, no era un regaño, sino que era para que se recuerden el camino de regreso a Él, para que no teman en regresar. Marcos 14, 27 y 28. Los leo nuevamente. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero Jesús sabía lo que pasaría, que lo abandonarían, y por eso se asegura que sepan que su deseo es que todos regresen, y les da el camino de regreso. Iré delante de vosotros a Galilea. Es un anuncio que deben recordar. Jesús los espera ver nuevamente. Jesús sabe y quiere verte nuevamente en casa. Sin embargo, Pedro no lo entendió de esa manera. Pedro no puede entender que después de haber tenido aquel tiempo de comunión, la Santa Cena, el lavado de pies, aquella intimidad tan especial, Pedro no puede entender que él vaya a abandonar a su maestro. Así que el versículo 29 pone esto. Entonces Pedro le dijo:
aunque todos se escandalicen, yo no. Quizás los otros discípulos puede que te abandonen, pero yo no, pensaba Pedro. Imposible. Jesús se tiene que estar equivocando. Y Pedro entonces se exalta a sí mismo. En un proceso que, si lo analizamos cuidadosamente, está poniendo en tela de juicio si Jesús dice la verdad o no. No, yo no te voy a abandonar. Quizá los demás, decía Pedro. Después de celebrar la primera Santa Cena, después de cantar aquel himno, parece que los discípulos experimentaron una sensación de estar firmes espiritualmente. Eso es algo que nos pasa a todos también. Pedro se confió de estar bien. De ahí pasó a hacer expresiones que no debió haber hecho. Pensó que era mejor que los demás, aunque todos se escandalicen. Yo no. Eso es como decir, yo soy mejor que los demás. Imaginó que él era el mejor de entre los discípulos, más espiritual que los demás. Que mucho nos pasa eso a nosotros también, ¿verdad? Nos sentimos superiores, a veces hasta prepotentes. Una falsa santidad que de seguro nos va a llevar al legalismo y luego a la hipocresía. Es como si Pedro hubiese olvidado su potencial de traición, que no hacía mucho ya él había expresado. ¿Se acuerdan? Cuando él dijo, ¿seré yo el que te va a entregar? Y de repente ahora dice, jamás te voy a abandonar. Olvidó su potencial de traición, olvidó su potencial de pecar. Y como consecuencia natural a eso, a no escuchar la advertencia de Jesús, Pedro pecó traicionando al Señor. Versículos 30 y 31. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos los demás, todos decían lo mismo. Entonces Jesús le aclara diciéndole algo así. Yo no estoy especulando, Pedro, ni me lo estoy imaginando, Pedro. No estoy exagerando. Yo sé que me vas a negar a mí 3 veces. No 1, no 2, sino 3 veces me vas a negar. Y va a ocurrir esta noche. Antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar. Jesús le da detalles para que él se dé cuenta que lo que Jesús está diciendo es cierto. Para que se dé cuenta y recuerde que Jesús se lo advirtió. Que Jesús no estaba especulando. Pero Pedro no acepta lo que Jesús le dice. Él insiste. Y entonces le ofrece hasta su vida. Pedro hizo promesas allí que Dios nunca le pidió. Jesús no le estaba pidiendo promesas. Lo que Jesús pide es que nos cuidemos. Y la manera de cuidarnos es que pasemos tiempo con Él en oración. Hablamos sin cuidarnos de lo que decimos cuando prometemos lo que Dios no nos ha pedido. Hablamos sin cuidarnos. Eso fue lo que hizo Pedro. Sin embargo, eso no significa que no habrá un momento en el que sí será necesario que entreguemos hasta nuestras vidas. La iglesia perseguida en el mundo entiende esa realidad, que a veces pienso se está acercando acá a nosotros, se está acercando rápidamente. Tenemos que cuidar lo que decimos y lo que prometemos. Pero esta historia no se quedó ahí. La peor enfermedad que nos puede dar es la ceguera que nos ciega de nuestro propio pecado. Todos se contagiaron de Pedro, de un optimismo ciego. Nadie se quería quedar atrás. Si decir que puedo entregar mi vida nos mantiene en el grupo, pues lo decimos.
Qué malo es estar ciego de nuestra propia capacidad de pecar. Nadie quiso oír lo que Jesús estaba diciendo. Creo que fue un momento de una terrible frustración para Jesús. Escuchar a aquellos discípulos que él sabía lo iban a abandonar. Todos olvidaron su potencial de pecar. Todos los discípulos olvidaron su capacidad de pecar. Muy triste, porque después todos abandonaron a Jesús. Pedro quiso exaltarse a sí mismo, ignorando lo que Jesús le estaba diciendo. Y exaltándose a sí mismo, entonces contagió a todos los demás discípulos a que hagan lo mismo. Jesús siguió con ellos de camino al lugar donde iba a orar. El camino al lugar donde iba a esperar que lo arresten. No olvidemos que Jesús sabía lo que estaría pasando aquella noche. Los versículos 32, 33 y 34 dicen así. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Pedro fue nuevamente invitado a ser testigo de algo asombroso, la última fase, la última etapa de la preparación de Jesús para entregarse a sí mismo como sacrificio, la última fase en su preparación de ir a la cruz para cargar el pecado de la humanidad. El que no había pecado jamás se hizo pecado por nosotros. Pedro fue llevado nuevamente a un lugar especial cerca de Jesucristo. Allí Pedro vio el llamado de Jesús, recibió el cuidado de Jesús, escuchó la insistencia de Jesús, la enseñanza, el modelaje y la advertencia. Pero Pedro no estaba tan interesado en lo que Jesús decía, estaba más interesado en la imagen que él mismo proyectaba. Jesús sabe lo que Pedro, Jacobo y Juan necesitaban. Necesitaban velar y orar. Jesús sabe el peligro en el que estamos, tú y yo, y sabe también la solución de nuestro peligro. Quedaos aquí, velad y orar. Versículos 35 al 38 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Allí estuvo Jesús orando de una manera especial. No era tratando de desobedecer la voluntad de Dios en el diseño del plan de salvación, sino lo opuesto. Era la petición de ayuda para enfrentar aquel momento donde se rompería misteriosamente la comunión por cargar nuestro pecado. En el camino hacia la cruz, hacia el sacrificio expiatorio, se fueron rompiendo todas las rutas de comunión. Se rompió la comunión con el pueblo, pues todos dejaron de llamarle maestro o rabí. Ahora llamaban, eres un criminal. Gritaban, crucifícale. Se rompió la comunión con sus discípulos, pues sus discípulos le abandonaron. Y más importante que todo lo demás, se rompería la comunión con Dios Padre. Un misterio inimaginable. Y a este lugar tan oscuro, Jesús iba voluntariamente.
con previo conocimiento de dónde iba, y lo hacía por amor. Pero el que él haya ido allí por amor no lo hacía menos terrible. Desde la cruz él exclamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Getsemaní, aquella oración de Jesús también es otro modelo de oración que nuestro Señor nos da para que aprendamos a orar. Jesús oró algo así: esto es lo que yo quiero, pero sé que lo mejor es lo que tú quieres. Y eso que es tuyo es lo que yo quiero, por encima de lo que yo busco. Jesús nos enseñó el sometimiento en nuestras oraciones. Nuestras oraciones deben expresar sometimiento, pero muchas veces esa no es el tipo de oración que se enseña por ahí. Se aprenden modelos de oración que demandan de Dios, que retan a Dios, que hasta dicen forzar la mano de Dios. Pero Jesús nos enseña a vivir y orar sometidos a Dios, a su voluntad, aun cuando no nos guste. Y mientras Jesús oraba, Pedro dormía. En ocasiones hemos escuchado a Jesús cuando nos manda: ora y lee la Biblia. Tú has escuchado a Jesús y lo sabes. Pero su solución no es la que nosotros preferimos. Queremos tener otra alternativa que no sea la que Jesús nos manda. La solución de Pedro fue dormir, no hacer nada, no orar. Marcos relata de manera personal las palabras de Jesús a Pedro. Jesús le pregunta: ¿no pudiste mantenerte despierto y orar? Una pregunta personal. Jesús oró cerca de Pedro, le enseñó a orar, le advirtió sobre lo importante que es orar, lo peligroso que es no orar. Y aún así, Pedro se durmió. Dormir es un estado en el cual nos alejamos de la realidad de la vida. Por eso es que hablamos de que cuando una persona tiene deseos inalcanzables, lo describimos como sueños. Esos son los sueños de esta persona. El sueño nos aleja de la realidad, pero no la cambia. El peligro en el que se encontraba Pedro no cambió porque Pedro se haya dormido. La oración es lo que nos mantendrá firmes en tiempos de tentación. No es orar durante la tentación, sino orar y orar antes de la tentación, para no caer en ella. Sabemos que Pedro durmió y no oró, y también sabemos que Pedro cayó en la tentación porque él negó a Jesús, tal y como le había dicho. Versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu dispuesto a orar, pero la carne, o sea, las tendencias de la carne nos debilitan espiritualmente. Y la problemática es que nuestra incapacidad de orar nos hunde más en la debilidad. Es como deslizarse por una loma resbalosa que según vas bajando, más difícil es detenerte, parar y más resbaloso se pone. Y casi es imposible volver a subir. Y Jesús hace un llamado a orar, porque no orar nos debilita. Y la carne, que ya está débil, la tendencia de la carne ha debilitado espiritualmente a cada uno de nosotros, insiste en orar aún menos. Jesús hace un llamado a orar y lo ratifica. Orar antes que se termine la oportunidad. Marcos 14, 41 al 42 dicen así. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega.
Es un llamado a orar antes de que se termine la oportunidad. Basta, dijo Jesús. Basta. Una palabra fuerte. Basta. Esa palabra indica que la oportunidad tiene un límite. Llega un momento donde ya no habrá más tiempo, donde la oportunidad ha terminado. Ya no hay tiempo para más preparativo. Ya no hay momento para tratar de comenzar lo que no se ha comenzado. Basta. No nos gusta pensar en eso. Sabemos que Dios es amor y que es paciente, pero no nos gusta pensar que hay un límite en esa paciencia y que si nosotros no queremos amarle, Dios nos va a permitir que sigamos el camino alejándonos de Él. Dios nos ama, pero nunca nos va a obligar a amarle. Jesús le dijo, el tiempo se terminó. El tiempo se terminó. Ya no es momento de orar. ¿Cuál habrá sido la excusa de Pedro? Ha sido una noche larga. Recuerden que no han dormido desde que salieron del aposento alto. ¿Sería una excusa razonable? Tengo que dormir porque mañana será un día difícil. ¿Será eso lo que pensaba Pedro? Tenemos tantas excusas para no escuchar el mensaje de Dios, para no orar. Hay quienes dicen, es que no me gusta leer. Y con eso excusan no leer la Biblia. Hay algunos que dicen, es que me da sueño. Hay quien dice, me aburre. Aquella noche venían los que arrestarían a Jesús. Y esa gente no le iba a preguntar a Pedro si estaba bien con él que le arrestaran o si prefería que fueran otro día cuando él estuviera menos cansado y tuviera menos sueño. ¿Verdad que suena ridículo? Pedro lo hizo mal. Y sabemos que fue una experiencia sumamente dolorosa y amarga cuando Pedro se da cuenta de lo que hizo. Sabemos también que de aquello Pedro un día se arrepintió. Aquella noche él no veló y no oró. Y nunca lo olvidó. Pedro nunca olvidó su descuido para el resto de su vida. En la Biblia hay 2 cartas que Pedro escribió. Sabemos que él recuerda lo que pasó aquella noche por lo que él escribió en sus cartas. Pedro aprendió de su error. Qué bueno sería si nosotros aprendiéramos del consejo de Pedro. Si aprendiéramos a no exaltarnos a nosotros mismos, no creernos inmunes a la tentación, no creernos mejor que los demás, no tener humildad, que aprendamos a depender de Dios y no de nuestra propia fuerza. Primera de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué bueno sería si aprendiéramos del consejo de Pedro. Si aprendiéramos lo que Pedro aprendió cuando vio a Jesús orar. Él aprendió a confiar en Dios. Él aprendió a poner ansiedad en Dios. Porque miró cómo Jesús oraba. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué bueno sería si aprendiéramos del consejo de Pedro. Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero él durmió y cayó en la tentación. Pedro aprendió que solo en oración constante es que podremos resistir la tentación, que podremos resistir al enemigo. Por eso el consejo que él escribe nuevamente ahora en Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro y Cristo nos dan consejo y también nos recuerdan que el tiempo se acaba. Y nos recuerdan a nosotros que el tiempo se acaba y escribe 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuanto más claro nos puede hablar Jesucristo, y lo hizo a través de Pedro. No esperes pensando que el tiempo no se acaba. El tiempo se está acabando. Abre los ojos, mira alrededor. Jesús te recuerda el camino de regreso. Él te está esperando y el tiempo se está acabando. Regresa antes que el tiempo se termine. Quizás te sientes débil, frustrado, temeroso. Recobra tus fuerzas. ¿Cómo? Orando y velando. Jesús te está esperando y desea que tú seas fuerte. Por eso te llama con amor. Por eso es que Cristo murió por ti. Regresa, te llama a Él. Regresa. No esperes más. Hazlo antes de que llegue el fin. No te quedes dormido, mi hermano. No te quedes dormido. Fortalécete en la oración y en la palabra. Jesús te está llamando. Pedro sufrió la experiencia y por eso nos dejó el consejo. Escucha el consejo. Qué bueno sería si aprendiéramos del consejo de Pedro. Tú tienes la oportunidad. Dios te está llamando. Jesucristo te está llamando. Escúchalo. Vamos a orar. Bendito Señor. Nos estás llamando a orar. Nos estás llamando a velar, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra. Nos estás llamando antes de que el tiempo se acabe. Bendito Señor, que ninguno de tu iglesia se quede dormido, que ninguno de la iglesia quede dormido. Señor, necesitamos estar despiertos, velando contigo. Necesitamos, Señor, estar orando en comunión contigo. El tiempo es difícil y el tiempo se acaba. Yo te pido, Dios, que todas las personas que estén escuchando mi voz, escuchen la tuya, no la mía, la tuya. Y nos movamos, Señor, nos movamos juntos a tener comunión contigo en oración y la palabra, velando. Yo te pido, Dios, que ninguno quede dormido. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo, en su nombre glorioso. Amén. Amén. Qué bueno que pudimos recibir la palabra de Dios. Damos gracias por la misma. En estos momentos nos vamos a preparar para ofrendar. Oramos. Padre Celestial, gracias Dios por tu palabra. Gracias por esta palabra que nos alienta, nos guía, nos conforta y nos da vida, Señor. Te pido que la misma continúe teniendo este efecto, no solamente en la vida de nosotros, pero de toda persona que pueda haberse conectado hoy y escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Honra al Señor con tus bienes, por darte su bendición. De tus primeras cosechas, da lo mejor al Señor. Con alegría ofrendemos, con gozo en el corazón. A nuestro Dios adoremos.
Nuestra iglesia siempre tiene como costumbre presentar los cumpleaños y los aniversarios, así que a continuación... Tararán, tarán, tararán, tarán, tararán, tarán, tarán. Celebramos hoy tu cumpleaños, demos gracias al Señor. Dios te guarde siempre y te proteja y reciba su bendición. Celebramos hoy tu aniversario, demos gracias al Señor. Dios te guarde siempre y te proteja y reciba su bendición. Hemos llegado al final. Raquel, hemos llegado al final. Sí. Hemos cantado, hemos orado, hemos dado gracias al Señor y hemos escuchado su palabra. Ahora los dejamos con nuestro pastor, el reverendo Fernando González, con la oración final. Hasta la próxima. Oremos. Señor glorioso, santo es tu nombre. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias porque hemos podido alabarte, adorarte, escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Y te pido, Señor, que no nos quedemos dormidos, que no ignoremos tus advertencias, que, Señor, este tiempo haya servido de un llamado a despertar, de un llamado a reaccionar, de un llamado a comunión, a orar, a estudiar tu palabra, a estar cerca de ti. El tiempo se acaba, que ninguno se quede dormido. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador. A Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, hoy y por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. A Cristo el Señor, adoradle, 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 a Cristo el Señor, adoradle, 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 a Cristo el Señor, adoradle, 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 a Cristo el Señor.